Él era rojo, tenía forma de caballo y era muy alto. Me agarró del cuello, casi asfixiándome, y me dijo algo que ni siquiera entendí. Me dejó ahogando. Desperté y vi mi piel con quemaduras de 3er grado, sin una parte de mi piel y una mordida en mis costillas. Lo que les voy a contar me sucedió en el año 2006, cuando me trasladé a Madrid a estudiar medicina en su universidad. Estaba buscando un piso de alquiler barato por la zona céntrica, y cuando ya lo daba por algo imposible, encontré la oferta de alquiler de una habitación, en pleno centro. No tenía pensado alquilar solo una habitación, y aunque el casero era un cincuentón desagradable, el precio era tan bajo que decidí aceptar hasta que me encontrara algo mejor. Me instalé a los 2 días, y tras pasar una semana en aquel lugar, decidí que me marcharía lo antes posible. Como lo sospechaba, el casero era una persona detestable con la que intentaba hablar solo lo imprescindible. Y bueno, si podía evitar encontrármelo, mejor. Sin embargo, él no era el principal motivo. Había algo en aquella casa que me inquietaba. Era una extraña sensación que flotaba en el ambiente y que, me ponía los pelos de punta. En mi habitación, la temperatura siempre era más baja que en el resto de la casa, y por las noches me invadía una sensación de frío que me impedía dormir bien. Todo crujía en aquel viejo caserón, y durante mis noches de insomnio podía escuchar el más mínimo sonido que hicieran los vecinos, el ruido lejano del ascensor o el goteo de las cañerías. Me levantaba muy cansado y con ojeras. Apenas si podía estudiar por las mañanas de lo agotado que quedaba. Una noche me acosté tarde, después de haber pasado varias horas estudiando, como de costumbre. No pude dormir. Me entretuve escuchando el sonido de un programa de televisión que algún vecino tenía puesto. Pero en aquel momento creí escuchar una respiración entrecortada. Ya asustado, dejé de respirar de golpe. Esperé 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Debía haber sido mi imaginación. Y entonces la escuché de nuevo. Era muy débil, casi un suspiro, y provenía del hueco de la cama que quedaba a mi izquierda. Me quedé paralizado como una piedra, escuchando aquella respiración entrecortada a menos de 10 centímetros de mí. Tenía los ojos cerrados con fuerza y el corazón latiéndome tan rápido que pensé que iba a darme un infarto. Una ráfaga gélida me recorrió todo el cuerpo y me puse a temblar de forma incontrolada. Aquello no podía estar pasándome, no debía ser real, y sin embargo estaba ocurriendo. Aunque el pánico me dominaba, logré convencerme de que se trataba de una pesadilla causada por el insomnio, y que no había nadie a mi lado. Intenté moverme, pero estaba tan aterrorizado que tuve que hacer un esfuerzo para girar la cabeza poco a poco hacia mi izquierda. Sentí como la corriente gélida me helaba la cara. Aunque el miedo me estaba consumiendo por dentro, conté hasta 10. Abrí los ojos de golpe y grité con toda mi alma hasta desgarrarme las cuerdas vocales y hacer que mis alaridos resonaran por todo el bloque. Cuando el casero irrumpió en mi habitación, yo estaba gritando en estado de shock. No podía quitarme de la cabeza lo que había visto. Aquella mujer que me observaba con un gesto de terror indescriptible. Y su mirada triste, tan triste. El casero me hizo callar aguantadas. Logré controlarme un poco. Me extrañó mucho que el casero no me pidiera explicaciones por tantos gritos. Solo se limitó a echarme bronca por armar ruido y se marchó otra vez a su habitación. No estoy muy seguro, pero hasta juraría que lo noté nervioso, quizá demasiado nervioso. A la mañana siguiente yo aún seguía impactado por lo ocurrido por la noche y me encontré a Dolores saliendo de la casa, la única vecina del bloque que conocía. Me preguntó que qué tal me encontraba. Le respondí que bien, y estuvimos hablando un rato acerca del casero. Por lo visto no le caía nadie bien en el bloque. Tenía la fama de ser un maleducado y un violento, y al poco tiempo estábamos hablando del tema de la mujer. Ay, la pobre Carmen, la de las palizas que tuvo que aguantar de ese cerdo antes de dejarnos, comentó Dolores. ¿Cómo murió? La encontraron muerta en la habitación en la que ahora duermes tú. Dijeron que se había suicidado, pero a mí no me engañan. Estoy segura de que la mató su marido y se las apañó para que apareciera un suicidio. Un escalofrío me recorrió todo el cuerpo
Subí corriendo a la casa a recoger mis cosas. No podía pasar ahí ni un solo día más. Cuando yo lo tenía todo listo para irme, revolviendo entre los cajones encontré una vieja foto bastante descolorida. Por la parte posterior de la foto podía leerse una letra bastante mala. Viaje de Carmen a Segovia, enero 1987. Se me heló la sangre de verla. Era ella, no cabía duda. La mujer que había visto cuando abrí los ojos, frente a mí, con su terrorífico gesto de terror y su tristeza abrumadora. Guardé la foto en el cajón y huí de aquel lugar lo más rápido que pude. Por temor a que me tomaran por loco, no le conté nada de lo que había sucedido a nadie, y nunca más volví a saber de aquel casero ni de su difunta mujer. Tras esta experiencia, tuve varias crisis de sueño. No podía dormir. Estuve en terapia psicológica algunos meses. Ahora que han pasado casi 2 años desde que pasó esto, ya lo veo como algo lejano, que parece, nunca haber ocurrido. Sin embargo, en algunas noches frías de invierno, aún me parece ver en sueños los ojos muertos de aquella mujer y escuchar su respiración entrecortada al otro lado de la cama. Era un día muy cansado cuando pasé cerca de un puesto de videojuegos. Vi un juego llamado Mortal Kombat 2BS y yo dije que ese era el único juego de Mortal Kombat que me faltaba, ya que era un coleccionista de dicha saga. Le pregunté al vendedor que cuál era el costo. A mí se me hizo muy raro, pero de todos modos, como no era muy caro, me lo llevé y pues lo disfruté. Llegué a mi casa, no había nadie, ya que mi familia había salido de viaje, o sea, mi hijo y mi esposa. Encendí el Xbox, ya que solo era para esa consola. Esperé y mientras cargaba, decidí ver el estuche del disco, ya que era bastante curioso. Saqué el papel de la imagen del juego y en lo blanco, escrito en marcador rojo, decía algo así: Don't play this game if you want to die. Yo ni le tomé importancia, ya que no sabía inglés. Cuando cargó el juego, me apareció en el menú solo, así como con sangre de verdad, y una animación flash a la hora de dar en play. Le di clic y solo venían 2 personajes, no recuerdo muy bien sus nombres, o más bien no existían en el juego, ya que yo era muy fan de Mortal Kombat. Uno se llamaba Baghdad y el otro se llamaba Satadev. Parecían bastante reales. Yo elegí a Satadev, ya que se veía más fuerte. Cuando empezó el juego, pasó una cinemática. La cinemática trataba sobre gente que iba caminando con cabezas humanas. Parecía bastante real en verdad. Después de eso, comenzó el juego. Estaba bastante emocionado. Yo trataba de mover a mi personaje, pero solo se quedaba mirando. Estuve esperando un buen rato porque pensé que solo era un error. Pero como nada pasaba, decidí reiniciar la Xbox. Exactamente a la hora que iba a presionar el botón, dijo: Lo dijo muy fuerte, hasta hizo que me alejara del botón, ya que yo pensé que ya se había trabado. Traté de apagar la consola desde el mando, pero nada. Traté de salirme desde el menú de pausa, pero sin resultado alguno. Hasta que llamaron a mi celular y escuché la misma voz de mi personaje en ese momento. Y lo que me dijo fue lo siguiente: You have fallen into the hands of the devil. You have no escape. Yo, bastante asustado, traté de apagar la consola. No funcionaba. Entré en desesperación. Los personajes de Mortal Kombat seguían mirándome. Yo me puse en una esquina de mi departamento. Después de unas 9 horas en la esquina, el Xbox empezó a sacar las 3 luces rojas que parpadeaban muy locamente. Todo a mi alrededor se empezó a poner rojo, y yo me ponía cada vez más rojo como si estuviera soleado. Me ardía la piel como nunca antes lo había sentido. Poco a poco se me comenzaron a caer pedazos de la piel. Perdí el conocimiento por unos pocos segundos. De repente, enfrente de mi cara se me puso algo así como Satán. Él era rojo, tenía forma de caballo y era muy alto. Me agarró del cuello, casi asfixiándome, y me dijo algo que ni siquiera entendí. Me dejó ahogando. Desperté y vi mi piel con quemaduras de 3er grado, sin una parte de mi piel y una mordida en mis costillas. Me quedé en estado de shock por un rato, y entonces pude ver una carta que estaba escrita con sangre que decía: You have cancer, and you have 31 years life expectancy record, and this time is was very, very good. If you like to escape, I take your soul.
que al español más o menos sería: tienes cáncer y tienes 31 años de vida. Estás muy grave y esta vez fui muy, pero muy bueno contigo y dejarte escapar. Me llevé tu alma. Decidí deshacerme de todos mis videojuegos. Tuve una recaída y quedé muy mal. Escapé de mi casa, de mi familia, solo para que no les pasara lo que a mí. Ahora me quedan 15 días de vida y decidí escribir esto para que al menos alguien tenga un testimonio de cómo morí, o bueno, cómo desaparecí, y no les pase esto a ustedes ni a su familia. Como muchos ya sabrán, en las redes sociales hay una aplicación llamada Talking Angela. Es como una gatita, te hace preguntas y tú a ella, igual que el famoso programa Cleverbot, en que tú hablas con un robot de internet. Parece un robot normal y corriente, pero en realidad no es lo que parece. Talking Angela está controlada por un hacker que pregunta muchas cosas extrañas, como por ejemplo, ¿cuál es tu nombre?, ¿dónde vives?, e incluso cosas mucho más personales. ¿Y yo cómo lo supe? Seguro se lo preguntarán. Pues estaba viendo imágenes para mi próxima creepypasta, cuando de pronto salió de la foto el famoso juego que decía en inglés: Don't play this game, que significa no juegues este juego. Me entró la curiosidad y empecé a ver la información sobre esto. La verdad me dio bastante miedo, porque como dije antes, hay un hacker pedófilo que está controlando este juego. Imagínense qué cosas podrían llegar a pasar. Una niña del estado de Missouri en Estados Unidos fue secuestrada por causa de esta aplicación. Yo recomiendo no instalar esta aplicación y si la tienen, bórrenla lo antes posible. Pero eso bueno, ya depende de cada uno. Puede parecer un juego normal, pero no lo es. Ten cuidado con esta aplicación. No sabes quién puede estar detrás de esta gatita inocente. Mi nombre es Saúl, y esto me pasó allá del año 2001 aproximadamente. Llevaba trabajando para esta empresa de seguridad cerca de 5 meses, y contaban que había un lugar en el cual espantaban. Muchos compañeros que habían ido a ese lugar contaban que era espeluznante pasar ahí la noche. El lugar en cuestión era una iglesia abandonada. Estaba ubicada en un poblado un poco distante. Contaban que los guardias que habían ido a ese lugar no terminaban su turno, porque decían que veían cosas, les apagaban la luz por la noche y además asustaban porque ahí habían fantasmas. Francamente no me creía nada de esos inventos de los compañeros, porque siempre que me tocaba ser guardia en lugares solitarios, las cosas sonaban o parecían que asustaban esos lugares. Sin embargo, siempre que iba a ver qué producía esos sonidos, encontraba la fuente. Por lo general era una gotera en el techo, el sonido del viento en las ventanas, inclusive las ramas de los árboles. Todo eso por la noche hace que se den ciertos sonidos, que uno pensaría que es un fantasma o algún demonio los hace, pero no es así. Mi amigo Estefano, quien trabajaba en la administración de la empresa, me dijo que les gustaría que tomara un trabajo en la famosa iglesia abandonada. Tendría que pasar una semana entera en ese lugar. Era una iglesia ubicada en el medio de la nada. Les dije que aceptaba, y antes de cerrar el trato, Estefano me miró fijamente y me dijo: Saúl, no andaré con rodeos. ¿Crees en los fantasmas? Y bueno, le contesté que todo en esta vida tiene un origen y una explicación. Entonces Estefano, al ver mi incredulidad, me dijo: Si las cosas se ponen feas, no dudes en llamarme. Sin importar la hora, llámame. Yo iría a verte en este momento. Tardaría poco en llegar a auxiliarte. Sonriendo le contesté que no pasaría nada. Me dejaron el lunes a primera hora. El lugar era bastante bonito. Un gran bosque y justo en medio, esta gran iglesia que por la apariencia tendría como unos 100 años o quizás más. Estefano me dio mi dotación, me enseñó el lugar y luego de acompañarme un par de horas, se retiró. Mientras daba vueltas por el lugar para familiarizarme con él, pude observar que en las paredes de la iglesia habían muchos símbolos extraños. No conozco mucho sobre el tema, pero parecían símbolos que se usan en los rituales satánicos. Lo que más me llamó mi atención fue que en aquella capilla
En el lugar en el que se celebraba la misa, todo tenía mucho polvo, salvo los asientos. Daba la impresión de que estos habían sido utilizados hace poco, ya que se podía notar la suciedad y el polvo en todo el lugar, pero en los asientos estaba limpio. Repito, como si los hubieran usado hace poco. Como el lugar estaba rodeado de algunos árboles muy grandes, pronto oscureció. Preparé mi comida, me dispuse a hacer mi guardia. Cuando eran cerca de las 7 de la noche, pasé por la capilla. El lugar era bastante grande, muy espacioso, y aunque estaba solo, me dio la impresión de que alguien me observaba. No había nadie, pero algo en verdad me hacía sentir muy incómodo. Entonces, tomé la decisión de quedarme en la parte de afuera. Al menos así no sentiría la mala vibra que me daba el estar dentro de la iglesia. Todo pasó relativamente con calma. No había nada extraño o fuera de lo normal en ese lugar. Serían cerca de las 11 de la noche cuando me entró la urgencia de ir al baño. Para ese entonces ya estaba sereno y la sensación que tuve minutos antes ya se había desaparecido. Ingresé a la iglesia por la puerta de enfrente. En cuanto entré, pude sentir un frío que te helaba el cuerpo. Incluso con el abrigo que cargaba, podía sentir un hielo que me penetraba los huesos. Las luces comenzaron a parpadear como insinuando que se apagarían. Llegué al baño e hice mis necesidades. En cuanto terminé y me disponía a salir, la luz del baño nuevamente comenzó a parpadear, hasta que finalmente se apagó. Quedé totalmente a oscuras en ese lugar. Saqué prontamente mi celular del bolsillo y con él intenté iluminarme, pero este no encendía. Me acerqué a la puerta ayudándome de las paredes para no caerme, y esta no abría. La puerta estaba trabada. Empecé a escuchar voces en el baño, como si alguien más estuviera conmigo, pero no lograba entender lo que me decían. Tenía tanto miedo que solo pude empujar la puerta una y otra vez con todas mis fuerzas, pero parecía que algo o alguien del otro lado estuviera sosteniéndola para que no pudiera salir. En un instante, todo quedó en silencio y pude escuchar una voz muy bajita que dijo claramente: Largo de aquí. En cuanto la escuché tuve tanto terror, porque yo sabía que no había nadie excepto yo en este lugar, así que no sé cómo, pero me lancé contra la puerta y esta se cayó. Me levanté del suelo rápidamente, tomé el celular para iluminarme, ya que el lugar estaba en tinieblas. No se podía ver absolutamente nada. Luego de unos segundos, la linterna del móvil finalmente me iluminó. Comencé a caminar por el largo pasillo y llegué a la capilla. Las paredes de la iglesia, incluso el techo, comenzaron a sonar, como si alguien la estuviera golpeando. Entonces grité: ¡Hey! ¿Quién anda ahí? Soy guardia de seguridad y esa propiedad es privada. Deben de retirarse y llamaré a la policía. Entonces escuché de nueva cuenta esas palabras: Largo de aquí. Mi cuerpo temblaba y tomé el celular para marcarle a Estefano. Sabía que no estaba solo. Alguien o algo estaba ahí conmigo en ese lugar. El teléfono cayó de mis manos debajo de uno de los asientos, así que me dispuse a recogerlo. Me agaché para poder tomarlo, y antes de poder alcanzarlo, pude ver al fondo de la banca en esa oscuridad unos ojos que brillaban con una violencia terrible. Quedé espantado, sobre todo cuando escuché una voz tan aguda que hizo eco en todas las paredes de la iglesia. Me dijo: Serás mi cena. No, eso fue todo para mí. Me dispuse a retirarme del lugar a toda prisa, y en ese momento que me incorporé y me disponía a correr, no podía. Algo me tomó con tanta fuerza por el tobillo que caí al suelo. Eso me quería arrastrar debajo de la banca con tanta violencia que sentí que me estaba cortando la piel. Con todas mis fuerzas me sostenía de la banca de enfrente, pero eso podía más que yo. Cuando volteé para ver qué me estaba tomando, pude ver una criatura en forma de humanoide que reía diabólicamente desde abajo de la banca, mientras me jalaba con su larga mano negra. Pude notar que eso se divertía viendo lo asustado que estaba, y bueno, de mi sufrimiento. Entonces, al no quedarme otra opción, y ver que la batalla por la vida la estaba perdiendo, comencé a rezar: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en ese instante,
esa cosa dijo fuertemente mientras pasaba su larga y negra lengua por sus labios. La hora de nuestra muerte. Eso me hizo desfallecer. Sentí que en ese momento la vida junto a mis fuerzas abandonaron mi cuerpo. Ese era mi fin. Pude escuchar a lo lejos una voz conocida que me llamaba. Saúl. Saúl. Y con lo que me quedaba de fuerzas grité. ¡Eh! ¡Aquí estoy! Esa cosa se apresuraba en meterme debajo de la banca y en ese momento sentí que alguien tomó mis manos. Era Estefano, quien con todas sus fuerzas me trataba de sacar de ese lugar. Él también vio a esa criatura y pidiendo a Dios que no nos abandonara, no dejó de jalarme. En ese momento, esa cosa se burló de nosotros y nos dijo: Volveré por ustedes. Seguido de eso, soltó una carcajada lúgubre y me soltó. Al instante, desapareció. Estefano me ayudó a levantarme, ya que yo no podía. Aún no me recuperaba del susto que pasé. Y bueno, más que sentí un dolor muy fuerte en el tobillo. Cuando estuvimos fuera de la iglesia, escuchamos una voz espantosa que decía: Malditos, vuelvan. Y otra que no dejaba de decir era: Largo de aquí. En cuanto entramos a la camioneta y nos disponíamos a salir, esta no prendía. Era como si estuviera ahogada. Por más que Estefano le daba el contacto, esta no prendía. En ese momento miré hacia adelante y allí en el medio del camino estaba esa figura negra que me atacó en la iglesia. Nos miró fijamente por unos segundos y luego de pasar su lengua por sus labios, en seña de que nos quería comer, este ente desapareció. Estefano no tenía color en su rostro. Intentó una vez más prender la camioneta y esta encendió. Nos fuimos del lugar a toda marcha. Ya en la ciudad vi mi tobillo y este estaba sangrando mucho. Tenía 3 cortes de los cuales emanaba sangre. Al llegar al hospital, las enfermeras me cosieron con un total de 15 puntos en 3 partes diferentes del tobillo. Aún tengo la cicatriz que me dejó ese demonio, y a diferencia de antes, ahora ya creo en lo paranormal. El terror está más cerca de lo que crees. Y no lo digo yo, lo dicen ellos.